Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y bien. Mi nombre es Néstor Espinosa. Si alguna vez te ha pasado esto, ¿Te dio error? Hacia ahí la llevas. en esta ocasión vamos a conocer la forma de poder contar cuántas palabras existen en una celda. Para eso nos vamos a apoyar de dos funciones en específico y una comodín. La primera o la principal es nuestra función o fórmula de largo. ¿Qué es lo que nos hace esta acción? Lo que nos va a hacer es contar cuántos caracteres contiene una celda en específico. Esto nos cuenta también los espacios tanto al principio y al final, si es que los tiene. Y para eso nos vamos a apoyar nuestra fórmula comodín que se llama espacios. Esto lo que nos va a hacer es simplemente agarrar y traernos la cantidad de espacios que tiene al principio y al final. Nos los va a quitar y ya vamos a tener nuestra palabra sin espacios al principio y al final. Ya teniendo esta cantidad de caracteres, ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es hacer lo mismo, pero quitando los espacios entre cada palabra. Para eso vamos a usar nuestra fórmula sustituir para sustituir los espacios de blanco al principio y al final. Entonces con esto vamos a poder contar nuestra palabra sin ningún espacio y al final le vamos a sumar 1 para poder tener nuestro resultado bien. Ahorita vamos a ver el por qué. Entonces ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es a nuestra palabra con espacios le vamos a restar nuestra palabra sin espacios y nos va a dar cuántas palabras tiene esto. Entonces aquí ya tengo la fórmula, vamos a verla primero y de ahí vamos a ir analizándola y poco a poco sacando el resultado. Entonces para eso vamos a analizar nuestra fórmula que tenemos aquí. Esta es nuestra fórmula final. Lo que hace aquí es contar cuántos espacios tiene al principio y al final, nos los quita y de ahí nos cuenta cuántos caracteres tiene esa celda, pero sin espacios al principio y al final. Y esto lo que hace es lo mismo, nos quita los espacios al principio y al final, de ahí uso la fórmula sustituir, que lo que hace es quita esos espacios en medio que tiene en cada palabra, nos la junta y luego la cuento. Y después de contarla, le sumo un 1 y ya con eso me va a dar la cantidad de palabras que tiene cada texto y aquí la tenemos. Entonces para eso vamos a ir haciéndola poco a poco para llegar a este resultado. Entonces aquí vamos a usar la primera parte que es largo. Entonces lo que vamos a hacer es primero decirle, ¿sabes qué? Quítame los espacios. Antes de poner esa parte de los espacios, ¿qué pasaría si aquí ingresara un espacio al principio y un espacio al final? Si se dan cuenta, no pasó nada, pero si aquí yo le pongo la palabra largo y selecciono mi texto, me va a decir que son 6 caracteres y hola tiene 4 nada más. Me está contando el que tiene al principio y el que tiene al final. Entonces, para eso, aquí los tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y ese que está ahí es el sexto. Entonces, para evitar eso, lo que usamos es, antes de cortarlo, pues usamos nuestra fórmula de espacios y simplemente cerramos nuestra fórmula. Ya con eso nos quita la cantidad de espacio que tiene. Entonces, esa es nuestra primera parte. Aquí ya tenemos nuestra fórmula, la primera. Ahora vamos a ver la segunda parte. Lo que vamos a hacer es lo mismito, pero primero hay que sustituir los espacios en blanco dentro de nuestra palabra, no al principio y no al final. Eso lo hace espacios. Entonces agarramos y hacemos lo mismo. Empezamos con nuestra fórmula espacios y queremos que nos quite la cantidad de espacios que tiene esta celda. Entonces aquí vamos a poner el largo sin espacios. Ya teniendo eso, pues ya
nos dice, ¿sabes qué? Aquí está tu palabra sin espacios. Entonces, si te das cuenta, aquí dice hola, pero no tiene nada de espacio al principio ni nada de espacio al final. Entonces, la segunda parte que hay que hacer es sustituir esa fórmula que ya tenemos, o sea, ese nombre sin espacios al principio y al final, vamos a sustituir nuestros espacios intermedios. Vamos a sustituir los espacios. ¿Por qué la vamos a sustituir? Por nada. Entonces, ya teniendo esto, lo que nos va a dar es la palabra sin ningún espacio al principio ni al final. Entonces, ya con eso nos cambia nuestro texto y nos lo va ingresando sin ningún espacio ni al principio, que eso lo hace espacios, ni en medio, eso lo hace sustituir. Estamos sustituyendo los espacios en blanco entre cada palabra por nada. Entonces, con esto ya tendríamos nuestro texto plano, sin nada. Entonces, ahora sí, vamos a contar cuántos caracteres tiene este texto. Entonces, para eso, al principio, agarro mi fórmula largo y la cierro. Entonces, ya con eso, la tenemos. Entonces, ya tenemos aquí nuestra fórmula y a esto todavía le tenemos que sumar un 1. Y ya teniendo esto, pues tenemos la cantidad de espacios o la cantidad de texto sin espacios que tiene cada uno de ellos. Entonces aquí ya nada más lo que nos hace falta es quitar el largo menos nuestro texto también de largo, pero sin espacios. Entonces, para eso simplemente le voy a decir que es esto menos esto, o más bien vamos a juntar nuestra fórmula. Entonces agarro aquí y copio mi fórmula, la pego y le resto mi segunda parte. Y ya con eso voy para abajo y ya tengo mi total de lo que es la cantidad de espacios que tiene cada función. Vamos a analizar poco a poco qué es lo que hace Excel. Para eso vamos a apoyarnos de nuestra acción o nuestro apoyo de Excel en fórmulas que se llama evaluar una fórmula, para ir paso a paso y ver qué es lo que está haciendo Excel. Si no lo entendieron de esta forma, nos vamos aquí, seleccionamos nuestra fórmula, nos vamos aquí a la sección de fórmulas y donde dice evaluar fórmula, la seleccionamos y aquí tenemos nuestra acción. Lo primero que va a hacer Excel, es traer la información de todas las celdas que tengamos ahí. Entonces, si yo le doy a evaluar, primero va a traer la palabra hola con espacios. Si se dan cuenta que hay espacios al principio y espacios al final, lo mismo va a hacer para acá. Entonces, aquí lo que va a hacer es hacer esa parte de quitarle los espacios al principio y al final. Le doy a evaluar y ya me dice hola, pero sin espacios al principio ni al final. De ahí la segunda parte que hace es sacar el largo de esto. Entonces aquí me va a decir el número 4. Y aquí ya tenemos el número 4. 4 menos, lo mismo va a ser traerme lo que contiene de 2. En este caso es hola con espacios al principio y al final. De ahí le va a quitar los espacios al principio y al final. Ya me dice la palabra hola y de ahí me va a sustituir los espacios si hubiera en medio entre cada palabra. En este caso no hay nada, así que no va a hacer nada. Me va a quedar la palabra hola. Le voy a poner el largo. Para eso es 4. Y ya le digo 4 menos 1 es 0 y más 1. Entonces para eso me va a dar el número 1.
Eso es cuando solamente tiene una palabra, te va a dar 1. Pero ¿qué pasa cuando tiene más de una palabra? Entonces da diferente. O sea, me va a dar 2, 3, 4, 5, la cantidad de palabras. Pero en la fórmula se va a ver diferente. Entonces vamos a evaluar esta que tiene 4 palabras. ¿Qué es lo que hace? Hace lo mismo, va a contar, va a traerme la palabra y le va a quitar los espacios al principio y al final y me va a contar el largo de esa palabra. Entonces, el largo de esta palabra es 22 caracteres. De ahí va a ser lo mismo del otro lado. Busca la palabra, le quita los espacios, no los tiene. De ahí, aquí sí va a sustituir los espacios entre cada palabra. Entonces, aquí va a decir junto, hola, ¿cómo estás, Néstor? Le doy a evaluar. Ahora sí dice, hola, ¿cómo estás, Néstor? Y va a contar cuánto es todo esto. Le voy a dar evaluar y ahora sí me va a decir 22 menos 19. Para eso me va a dar 3. Pero son 4 palabras. Esto es lo que les digo. Siempre le vamos a sumar 1 porque siempre va a haber una palabra de menos. ¿Por qué? Porque si la palabra hola, ¿cómo estás? Son 4 palabras, pero realmente son 3 espacios. Entre el hola y cómo hay 1. Entre el cómo y estás hay 2. Y entre el estás y Néstor hay 3. Entonces siempre va a haber un dígito de menos y ese es el que le tenemos que sumar al final. Y ya con eso me voy a decir que hay 4 palabras. Entonces con esto podemos contar la cantidad de palabras que tenga cada texto, obviamente separado por por espacios, y cada vez que encuentre un espacio lo va a contar con una palabra diferente. Esto es lo mismo que hace en la parte de abajo. Cuando tú seleccionas un texto, te va luego contando, creo que es en Word donde lo dice, y abajo te va diciendo la cantidad de texto que tiene. Entonces, si yo aquí escribo cosas así sin sentido, me va a contar la cantidad de espacios que hay y cuántas palabras hay. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí están las 17 que tiene. Entonces, con esto, pues podemos saber cuántas palabras tiene una celda. Espero y les funcione. Para esto, vamos en la próxima clase a sacar las iniciales de nuestra celda. Vamos a poner unos nombres al azar y vamos a sacar las iniciales y con esto ya podemos sacar un supuesto, una condición. Si tiene 2 palabras, pues nada más tiene un nombre y apellido. Si tiene 3 palabras, tiene un nombre, un apellido paterno y un apellido materno. Y si tiene 4, probablemente tiene 2 nombres, un apellido paterno y un apellido materno. Entonces ya con esto vamos a sacar unas condiciones que lo vamos a ver en la siguiente clase. Nos vemos.